guardarlo. Amén. Y el versículo 17 dice, escúchelo: señal es para siempre. ¿Entre quiénes? Entre Dios y quiénes, y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo ¿quién? Hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Hermanos, cuando uno va mirando el orden bíblico, usted va a encontrar que en Génesis Dios lo creó, ¿verdad? El 7º día Dios no hizo nada en él y lo decretó día santo. En Éxodo, en Deuteronomio y todo lo que se habla de la ley en el Pentateuco, lo que se llama la Torá para los judíos, déjeme decirle, se habla del día de reposo siempre. Pero entienda algo, hermanos, el día de reposo era un pacto, una señal que iba a caracterizar a Dios con Israel. Era una señal, el versículo lo dice: señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día será día de reposo. Hermanos que están aquí esta mañana y amigos, nosotros no somos israelitas. Israel es un pueblo que Dios escogió de un hombre llamado Abraham, y le dijo: Abraham, venga, lo llamo a usted, y de su descendencia voy a formar un pueblo grande, y ese pueblo lo voy a bendecir, y ese pueblo serán los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque Abraham, tú tendrás un hijo que se llama Isaac. Isaac tendrá un hijo que se llamará Jacob, y de Jacob su nombre posteriormente sería cambiado a Israel. Así que el nombre de Jacob se cambió a Israel. Por eso ellos, y de Jacob nacen los 12 hijos de Jacob, son las 12 tribus de Israel. Y de esas 12 tribus es que nace todo el pueblo de Israel. Amén. Nace todo el pueblo de Israel de esas 12 tribus. Y este día fue establecido por ley entre Dios y el pueblo de Israel. Diga gloria a Dios, hermanos. Así quedó establecido por Dios. Pero escúcheme en algo: Israel se confundió. El pueblo de Israel se confundió. Entonces Israel, escuchen esto, Israel, hermanos, fue un pueblo. Tranquilos, tranquilos, que todos lloramos cuando niños. Levante la mano el que no lloró de niño. Amén. Yo sí que lloré, hermano. Israel, hermanos, empezó a guardar el día de tal manera que desobedecía a Dios en todo, pero guardaba el sábado. Así que Israel entendió que el día era sagrado, pero confundió más allá. Entonces para él era importante el día, pero quebraba la relación con Dios. No tenía buena relación con Dios. Que no se salgan, tranquilos, los padres allá los cargan, téngalos allá, pero no se salgan, no se vayan para afuera, tranquilos. Hermanos, Israel se confundió. Entonces Israel quebró toda la relación con Dios, pero guardaba el sábado. Se le volvió. Así que al viernes 6 de la tarde Israel vivía como quería, perdía el amor, la misericordia, la bondad, la justicia. Pero eso sí, sábado 6 de la tarde, viernes 6 de la tarde, se abstenía de alimento, se abstenía de ciertas cosas, se guardaba hasta el sábado 6 de la tarde. Eso hacía Israel. Así que el Señor les llama la atención y le dice: Israel, ustedes no han entendido. No han entendido, y esto los va a destruir para siempre.
Entonces Dios empezó a intervenir el día sábado. Y yo quiero que usted entienda algo. Dios tiene propósito. Y el día sábado tenía un propósito, y lo vamos a encontrar ahora más adelante en el Nuevo Testamento. Así que Dios empezó a intervenir el día sábado como lo guardaban los judíos, porque Él vio que se estaban confundiendo y le estaban dando más trascendencia al día que al mismo que lo creó. Amén. Así que en Isaías capítulo 1 versículos 13 al 16, mire cómo aquí empieza el Señor a explicarle a Israel otra vez. Le está explicando a su pueblo Israel. Amén. Isaías 1, 13 al 16. No me traigáis el Dios que había pedido la ofrenda, el Dios que había dicho que se guardaran los días de fiesta, las lunas nuevas, los días de reposo y algunas comidas. Ahora le dice a ellos mismos: no me traigáis más vana ofrenda. El incienso Dios mismo le había dicho a ellos cómo tenían que prepararlo. Pero ahora Dios le dice: el incienso me es abominación. Luna nueva, día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Y el Señor explica: vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Amén. Verso 16. Lavaos y limpiaos y quitad de vuestras obras de delante de mis ojos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Hermanos, aquí el Señor, quien estableció el día en Génesis, no dijo más, lo bendijo y lo santificó y descansó Dios de él. Luego Dios en Éxodo y en Deuteronomio y en la Torá lo establece como ley para que lo guarde el pueblo de Israel, porque era un pacto entre él y la nación de Israel. Pero Israel se confundió y volvió tan sagrado el día, pero sus vidas estaban bajo pecado. Y ellos empezaron a formarse una creencia de que guardar el día era tan importante por encima de lo demás, tanto que en Israel se basaba la salvación en que se guardase el día. Y hay todavía personas que piensan que la salvación depende de guardar el sábado o no guardarlo, pero es donde vamos a llegar hoy, porque el reposo es Cristo. Pero vamos a ir hacia allá, amén. Así que aquí el Señor vuelve y ya le dice a Israel no solo lo hizo aquí, el Señor en varios pasajes de la Biblia le dice al pueblo y a la nación: estoy cansado de lo que ustedes hacen, ustedes no han entendido. Hermanos, permítame decirle, el Señor tenía un propósito. Más allá del día, Dios siempre ha querido es que se le obedezca. La relación con Dios no consiste en festividades o días. La relación con Dios es una relación de obediencia con Dios. Yo les he dicho, si usted me pregunta qué es el evangelio en una palabra, yo le diría obediencia. Amén. Esto mismo que el Señor le dijo a Israel: lavaos y limpiaos y quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Eso fue lo que Samuel, de parte de Dios, le dijo a Saúl allá en 1 Samuel 15, 22. Una vez más, ya Samuel, escúcheme, Saúl era el rey. Saúl no podía como rey hacer el sacrificio porque esa era la función del sacerdote. Pero Saúl
al ver que Samuel se demoraba, ofreció el sacrificio. Y cuando ofreció, ¿y sabe por qué ofreció el sacrificio? Porque él tenía la enseñanza de los israelitas. Él era uno de los hijos de Israel, de las tribus de Israel. Así que él tenía, entonces, para él era tan importante el sacrificio que él dijo, yo tengo, si Samuel no llega, yo hago el sacrificio. Pero se le había dicho, tú no haces sacrificio, lo hace el profeta. Pero vuelvo y le digo, él era israelita y él tenía la mentalidad del sacrificio, de las fiestas, de los días de reposo, lo tenía en su mente. Así que Samuel no llegó y Saúl hizo el sacrificio. Cuando Samuel llegó, entonces Samuel le dijo a Saúl, Saúl, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y entonces él le dijo, he realizado el sacrificio. Y cuando dijo, he realizado el sacrificio, Samuel le dijo, hey Saúl, locamente has hecho. Tú no podías hacer el sacrificio, Saúl. No era tu lugar, no era tu función. Locamente has hecho. Y miren lo que le dijo Samuel a Saúl. Samuel le dijo a Saúl, hey, primera de Samuel 15, 22, si me ayudan por favor. Le dijo, se complace Jehová en los sacrificios más que en la obediencia. Pues él le dijo a Saúl, no, Dios se complace más en la obediencia que en los sacrificios. Y hermano, a esto hay que prestarle atención. Porque Israel le daba más importancia al día y a los sacrificios que a la obediencia. Leámoslo todos. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, entiéndelo, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Eso para Saúl lo dejó tambaleando, porque él era israelita de la tribu de Benjamín. Para ellos el sacrificio, los corderos, los días de fiesta, el día de reposo no se podía cambiar. Pero note, en Isaías el Señor le dijo al pueblo, estoy cansado de cómo ustedes están trayendo los días de reposo, la fiesta. Y empezó a decirles, no me lo traigan más. Y desde el Antiguo Testamento a Samuel, ya le dijo Samuel a Saúl, Saúl, por encima de tus sacrificios y tus fiestas y los días de reposo, todo, entiéndelo, Dios se complace más en la obediencia que en los sacrificios. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Hermanos, cuando una persona no lo logra dimensionar, va a pensar que el que no guarda el día está en desobediencia. Y hay quienes tratan de llevar la salvación al que guarde el día. Y no, vamos a entrar ahora al Nuevo Testamento. Vengo desde Génesis. ¿Y qué dijo el Señor cuando lo creó y lo santificó? ¿Cómo lo mandó luego a Israel y se lo exigió? Pero ¿cómo le explicó a Moisés y le dijo, hey Moisés, es una señal entre mí y ustedes, le dijo Dios? Pero luego el Señor los vio tan confundidos que les dijo, Israel, estoy cansado de lo que ustedes han entendido por el día de reposo. Ustedes se confundieron con él. Y luego Samuel exhorta a Saúl y le dijo, Saúl, Dios quiere más obediencia que sacrificios. Amén. Vámonos a Colosenses 2, 16 y 17, que fue el pasaje que leímos al comenzar. Ya en el Nuevo Testamento, hermanos, a nadie se le manda, ya no se dice que se guarde el día. ¿Por qué? Porque el día de reposo tenía un propósito. El reposo estaba apuntando a alguien. Y como ese alguien vino, ya no consistía en un día.
había que mirar a ese alguien que era el reposo. Pero vamos a irlo mirando despacio. Por tanto, escuche lo que dice la Biblia. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Así que, ¿sabe qué está diciendo la Biblia? Que nadie te juzgue, que nadie te cuestione, no. ¿Por qué? Y nos da el por qué, no nos deja ahí. Hey, no, nos da el por qué. El por qué está en el versículo 17. Porque todo eso, las lunas nuevas, los días de fiesta, los días de reposo y algunas comidas que no se podían comer en la antigüedad, eran sombra de algo que venía. Amén. En otras palabras, lo que está diciendo y lo que está explicando el apóstol Pablo es: vea, todos esos acontecimientos que usted vieron allá atrás con Israel estaban cumpliendo un propósito, y ese propósito se cumplió en Cristo, hermanos. Amén. Amén. Vamos a seguir, amén. Por favor, usted tiene una tarea. Yo le explico y usted ¿qué hace? Está pendiente del vecino, pero no viva pendiente de él y usted no aprenda. Hermanos, el versículo 16 lo que nos está diciendo, entiéndalo, es que todo lo que aconteció en el Antiguo Testamento estaba anunciándonos algo para el Nuevo Testamento. Y vamos a mirar algunos episodios del Antiguo Testamento que se cumplieron en el Nuevo Testamento en Cristo. Hablemos de algunos. Hermanos, en el Antiguo Testamento, recuerdan que el Señor le dijo a Moisés en Números: el pueblo se rebeló contra Dios y desobedecieron a Dios. Y cuando desobedecieron a Dios, entonces vinieron serpientes y los mordían y se morían, ¿verdad? Pero Dios le dijo a Moisés: Moisés, hazte una vara, levanta una vara y en la parte alta de la vara coloca una culebra de bronce, y todo el que mire a esa culebra, cuando lo muerda la serpiente, entonces será libre. Así que Moisés lo hizo, y si alguien no miraba allá, se moría, pero todo el que era mordido y miraba allá quedaba libre. Esa vivencia tenía un propósito en Cristo. Así que Jesús mismo fue el que le citó ese pasaje a Nicodemo en Juan 3. Estaban hablando Jesús y Nicodemo, y Jesús le dijo: Nicodemo, ¿no has entendido tú que la salvación? Nicodemo pensaba que se salvaba por guardar el sábado y por ser judío. Y Jesús le tumbó y le dijo: no, Nicodemo, la salvación consiste en nacer de nuevo. No es porque guardes el día ni porque seas judío, es porque guardes en la relación conmigo y nazcas de nuevo. Y escúcheme esto, hermano. Jesús le citó este pasaje a Nicodemo y le dijo: ¿te acuerdas que allá en el desierto Moisés levantó la serpiente? Allá levantó la vara y la serpiente, y Jesús le dijo: hey, Nicodemo, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que ese acontecimiento de Israel ya estaba hablando de Jesucristo. Pero no solo ese. Recuerdan que Israel se rebeló con Dios, que porque no tenían comida, y entonces le dijeron a Dios: danos comida, y Dios les dejó caer pan del cielo. ¿Cómo se llamó ese pan? Maná. Le hago una pregunta: ¿por qué el pan no salía de la tierra? ¿Por qué no salía del agua? Porque el pan
el maná tenía un propósito. El maná estaba presentando a Cristo. Por eso cuando Cristo vino, Jesús dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Amén. Ustedes comieron un pan en el desierto, pero no, ese pan estaba hablando era de mí. Y eso fue lo que Jesús dijo en muchas de sus prédicas. ¿Se acuerdan que Abraham habló? Abraham hablaba era de mí. ¿Se acuerdan que los profetas? Ellos hablaban era de mí. Hermano, es que el Antiguo Testamento tenía un propósito y era presentar a Cristo, aleluya. Porque en Cristo está el sosiego, el descanso. Amén. Pero escuche, hermano, no solo eso. Recuerden que en el Antiguo Testamento también se estableció el Cordero Pascual. El Cordero Pascual era sagrado. Todo israelita, hermano, tenía por su familia. Venía Freddy hoy al culto con su esposa. Si fueran israelitas en ese tiempo, tenían que venir con el Cordero y llevarlo ante el sacerdote y ofrecer el sacrificio. Y cuando se celebró la Pascua saliendo de Israel, no la llevaron ante ningún sacerdote. En la nación entera por familia se reunió y tenían que sacrificar un becerro, un cordero de 1 año de nacido. Escúcheme esto, de 1 año de nacido, perfecto y sin defecto. ¿Sabe qué significaba ese cordero? Ese cordero, cuando Juan Bautista vio a Jesús venir, Juan Bautista no dijo: vean a Jesús. No, Juan Bautista dijo: ¿se acuerdan del cordero? Así que Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios. Ya no el cordero de ustedes, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Amén. Es que el Cordero Pascual estaba presentando a Cristo. Por eso el Cordero Pascual tenía que ser de 1 año. Tenía que ser perfecto y sin defecto, porque Cristo es perfecto. Amén. Se hizo hombre pero sin pecado. Así que el Cordero, eso que hacían los israelitas, traer un cordero y sacrificarlo, el sacrificio presentaba a Cristo en la cruz. Amén. Hermanos, yo tengo que ir de afán porque tengo que llegar hasta donde vamos a llegar. Amén. El sacerdocio levítico, le estoy contando de vivencia del Antiguo Testamento. El sacerdocio levítico, claro, el Señor le dijo al sacerdote cuáles eran sus funciones, cómo debía vestirse. Hermano, hasta la ropa interior del sacerdote, Dios se metió con ella. Sí, ¿verdad? Parece charla, pero es serio. No podía haber un sacerdote con testículo magullado. Eso nos da risa, pero es verdad. Así lo dice la Biblia. No podía tener defecto. El sacerdote no podía tener defecto. Y la vestidura que se vestía el sacerdote fue dada las medidas y el diseño por Dios. ¿Pero por qué? La gente, ¿pero por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué tanto? ¿Por qué tan? Porque el sacerdote estaba representando a Cristo. Amén. Amén. Por eso el libro de Hebreos dice que Él es el sumo sacerdote que entró una vez y para siempre delante de Dios, llevando la ofrenda por el pecado suyo y mío. Hermano, el sacerdote, el sumo sacerdote es Cristo Jesús. Él llevó su ofrenda y mi ofrenda. Y Él dice:
Recuerdan que en el tiempo antiguo los sacerdotes se presentaban año tras año llevando la ofrenda por el pecado de todo el pueblo. Pues ahora Cristo entró una vez y para siempre al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Por eso cuando Jesús resucitó, Jesús dijo: consumado es. Está lista la obra de redención por ustedes. Amén. Diga gloria a Dios. Hermanos, pero no solo eso. Todos los eventos del Antiguo Testamento tenían un propósito y un cumplimiento en el Nuevo Testamento. Amén. Solo para traerle un ejemplo más. El Señor le dijo a Moisés, allá en Éxodo 25, harán un santuario para mí. Se llamó el tabernáculo. Y el Señor le dijo: y yo le voy a dar las medidas de ese tabernáculo. Y en ese, hermano, y en ese tabernáculo habían una serie de elementos. Pero todos esos elementos estaban hablando era de Cristo. Todos. Los elementos que habían en el tabernáculo presentaban a Cristo. Solo por hablarle de uno, el arca del pacto. El arca del pacto, el Señor le dijo a Moisés: háganla de madera de acacia y cúbranla de oro puro. ¿Sabe? La madera de acacia muestra a Cristo en su humanidad. Era humano, pero cuando estaba cubierta de oro puro, estaba presentando la deidad de Cristo, la divinidad de Cristo. Así que por eso el arca estaba en el lugar santísimo. Amén. Por eso la Biblia dice que Jesús entró al lugar santísimo llevando la ofrenda por el pecado nuestro. Hermanos, para que usted me entienda, todos esos acontecimientos de allá del Antiguo Testamento tenían un cumplimiento final en el Nuevo Testamento. Y eso es lo que Israel se confundió y todavía están confundidos. ¿Por qué? Porque para ellos el Mesías no ha llegado. Como para ellos todavía no lo entienden que Él llegó, entonces siguen confundidos. Pero el Señor les estaba aclarando y no, el día de reposo es un pacto entre mí y ustedes. Pero Él quería que ellos entendieran el propósito de eso. Hermanos, pues la Biblia dice que todo lo que sucedió allá era sombra de lo que había de venir. Déjeme le aclaro otro poquito. ¿Están conmigo, verdad? Le hago una pregunta. ¿Jesús conocía la ley, sí o no? Claro. ¿Él vino a cumplirla o a quebrarla? A cumplirla. Le hago una pregunta. ¿Por qué todos los milagros que hizo los hizo el sábado? Señora, escuchen esto, hermanos. Jesús sabía que si sanaba a alguien el sábado se iba a meter en problemas. Y no solo él, iba a meter al que sanó. Imagínense yo paralítico y Jesús me levanta. ¿Qué hace un paralítico cuando Jesús lo sana? Empieza a saltar y a gritar y a correr. Y era día sábado. Y además con la maleta encima. Así que ese hombre llevaba la maleta, los pocillos con que desayunaba, porque vivía en las puertas de los templos, en las calles, en los lugares. Por ahí estaba tirado. Así que llevaba su pocillo, su plato, su motete, su cama, y se le echó al hombro y iba gritando y feliz el sábado. ¿Por qué Jesús hizo eso? ¿Se equivocó Jesús? Entonces los fariseos lo escuchaban y miraban y decían: ¿a usted qué hace un día sábado? ¿Cómo se le ocurre? Y entonces ellos decían, como decimos todos el día atrás: yo no, él. ¿Quién? Jesús.
¿qué le dijo? Me sanó. ¿Y qué? Y me dijo, y vaya, preséntese al sacerdote. Ah, ¿cómo así? O sea, que él lo mandó. Sí. Entonces toda la gente se inquietó y dijeron, Jesús quiebra el sábado, este hombre hay que matarlo. Y en un momento Jesús sanó ciegos, sanó paralíticos, sanó gente endemoniada, hermano. Y Jesús le curó la mano seca a un hombre el sábado también. Como que no hacía sino los sábados, pero él sabía por qué lo hacía. Es que el sábado tenía un propósito. Hasta que alguno lo cuestionó y le dijo, allá en Mateo capítulo 12, versículos 7 y 8, un hombre cuestionó a Jesús y le dijo, hey, ¿por qué estás haciendo esto? Y mire la respuesta de Jesús: si supieses qué significa misericordia quiero. Y otra vez le dijo, no qué, no sábados, no días de fiesta, lunas nuevas, ni comida. Yo quiero misericordia y no sacrificio. No condenaréis a los inocentes. Aleluya. Versículo 8. Y mire lo que le dijo el Señor: porque el Hijo del Hombre, ¿quién? Yo. Eso le estaba diciendo, yo soy ¿quién? Otro problema, porque ¿cómo así que usted es el Señor del día de reposo? Si lo creó Dios allá en Génesis, y él le dijo, ¿quién es mayor, el día de reposo o el que lo hizo? Verso 9. Él le dijo, yo soy el Señor del día de reposo. En otras palabras, hermano y amigo, Jesús le estaba diciendo a ese hombre, hey, no entiendes. Yo estoy haciendo esto con un propósito. Yo quiero que ustedes entiendan esto desde otra perspectiva. No es un día lo más importante. Tanto no entendían que Jesús, hermano, como cuando usted le dice a alguien, yo le digo al hermano Efraín, llévese esto, y él se pone, ¿será que sí? Yo lo necesito, pero ¿será que sí? Y yo luego le digo, que te lo lleves, hombre. Y él dice, ¿y qué dirá la gente? ¿Y qué dirá? Y yo le digo, es que es mío. Como diciéndole en otras palabras, no cuestiones mi autoridad. Si yo te digo que yo soy el Señor del día de reposo, entiende lo que te estoy diciendo. Entiéndelo, hermanos. Mire, Jesús trajo una enseñanza del día de reposo y los seres humanos hoy se la cuestionan. El Señor dijo que Él era el Señor del día de reposo y empezó a enseñarnos, y que nadie nos juzgue y que no se afecten por los días de fiesta, luna nueva, día de reposo. Y nosotros a veces nos dejamos hacer daño con eso. No, eso tenía un propósito. Como todo lo del Antiguo Testamento tenía un propósito, estaba apuntando a Cristo. Amén. Hermanos, cuando los apóstoles se reunieron, los que han leído el libro de los Hechos, el libro de los Hechos es el libro del comienzo de la iglesia. Cuando ellos se reunieron en Hechos capítulo 15, los apóstoles, para ver qué le iban a mandar a guardar a los gentiles. Escúcheme, usted y yo no somos israelitas, usted y yo somos gentiles. Así que la discusión era esta, présteme atención. Pedro decía, tienen que guardar la ley. Pedro decía, y tienen que guardar los sacrificios, toda esta gente. Eso era lo que decían todos allá. Y se reunieron y dijeron, pero ellos no son judíos, ellos son gentiles. Y el sábado y todas las fiestas eran para los israelitas. Entonces, ¿qué les vamos a mandar a que guarden? Y note que ahí ya no se habló del día de reposo. Ellos dijeron lo que era necesario guardar,
que se abstuvieran de fornicación, que se abstuvieran de lo ahogado, de lo sacrificado a los ídolos, pero ya no metieron el día de reposo ahí, porque ya ellos entendieron, número uno, que ellos eran gentiles y no judíos, y número dos, lo más importante, que el reposo del Antiguo Testamento estaba anunciándonos un reposo, y ese reposo era Cristo Jesús. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Diga gloria a Dios, hermanos. Mire, permítame decirle que Pablo reprendió. Pablo era duro. Los que leen la Biblia, hermanos, el apóstol Pablo era duro. Él no predicaba mensajes como los míos. No, si usted se asusta de mí, de Pablo, hasta un día él mandaba las cartas. Y este hombre sí es duro, pero un día llegó de mediana estatura y la gente decía, pero no es ni tan grande para que hable tan duro. Así que era duro con las cartas y las enseñanzas. Pablo reprendió contra toda clase de pecados, contra toda, pero Pablo no le cuestionó a nadie el sábado. Pablo no le cuestionó. Él dijo, cuando usted lea la Biblia de Romanos 12 en adelante hasta que termine, es toda una serie de enseñanzas de vida cristiana. Toda. Pero Pablo, por el contrario, dijo, mire lo que dijo Pablo en Gálatas capítulo 4 versículos 10 y 11. Pablo reprendió a los Gálatas. Escuchen esto, hermano. Por favor, ya vamos a aterrizar, ¿sí? ¿Alguno de ustedes lo ha despertado la azafata cuando le dice, Señor, enderece la silla, ponga la mesa, porque vamos a aterrizar? Y a veces uno es cuando apenas se está estirando. A mí me pasa así. Y llega y me para. Por favor, si se duerme en el final, hermano. Por eso me toca hoy decirle, enderece la silla, por favor. Porque aquí es donde necesitamos llegar. Pablo reprendió contra toda clase de pecados. Pero mire lo que Pablo se entristeció y le dolió. Dijo, ustedes se confundieron. Gálatas, hermanos de Galacia, se confundieron. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Ahí metió el día de reposo. Ustedes están guardando los días, los meses, los tiempos y los años. Versículo 11. Se entristeció y dijo, ay Dios, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Así que Pablo les dijo, todo esto que les he predicado, todo esto que les he enseñado, y ustedes están pensando que el evangelio consiste en guardar los días, los meses, los años. No, el evangelio es mirar a Cristo Jesús y obedecer a Cristo Jesús. Y Pablo lo regañó y les dijo, Gálatas insensatos, ustedes comenzaron por el Espíritu y se van a devolver a guardar todo lo que era de Moisés, si ahora Cristo ha sido revelado entre ustedes. Amén. Así que mire que Pablo aquí cuestionó, no por no guardarlo, sino a los que lo guardaban. Amén. Y mire, hermano, en Romanos 14, 5 y 6, mire lo que dice. Mire lo que dice este pasaje, léanlo todos conmigo. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come. Y el que no come, para el Señor no come. Y da gracias a Dios. Hermanos, nosotros hoy no tenemos que guardar el reposo
como día. Si tenemos un día que venimos a adorar a Dios, el domingo, pero no piense que es que tiene que guardarse al modelo de la ley, no. Y yo quiero que entienda algo. Vea, se los decía esta mañana en el culto de empapiamiento. Yo estaba una vez aquí en playa, en las afueritas del Banco RBC, hablando con una señora del Evangelio y explicándole. Se me acercó un señor y me dijo: ¿de qué está hablando usted? Del Evangelio. Y el Señor me dijo: yo soy judío. Pero él era español y me dijo: yo soy español convertido al judaísmo. Y yo le dije: ah, qué bien. Y tenía un cigarrillo aquí y un bigote grande. Y todas las personas que fuman, termina quemándolos aquí con el tiempo, ¿verdad? El humo les va pintando el bigote. Sí, sí los han visto, ¿verdad? Así que él fumaba y al lado mío estaba fumando. Y tenía el cigarrillo, perdón, el bigote pintado porque era un fumador. Y me dijo estas palabras: ¿saben? Yo soy un judío y hoy viernes a las 6 de la tarde no me fumo un cigarrillo más. Hasta mañana sábado a las 6 de la tarde. Mío, eso es lo que hay que guardar. Ahí me acordé yo de la confusión que Dios le dijo a Israel. Y yo le dije: y aquí donde usted me ve, yo no me fumo un cigarrillo ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles, ni el jueves, ni el viernes, ni el sábado, ni el domingo, porque todos los días yo tengo que vivir para Dios. Amén. Amén. Hermanos, ese fue el problema de Israel. Por eso Pablo le escribe que nadie los juzgue en comida, en bebida, en días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Hermano, con esto termino. ¿Sabe cuál es el reposo nuestro? El reposo nuestro es Cristo. Aleluya. Aleluya. Vea, ¿cuándo usted halló reposo? Cuando conoció a Cristo. Déjeme, le traigo la historia del paralítico de 38 años de estar cojo. 38 años. Y venía un ángel y movía el agua del estanque. Y todo el primero que tocara el agua quedaba sano. Pero se le arrimó Jesús a un paralítico de 38 años. ¿Cómo estaría ese hombre? Y Jesús le dijo: hey, amigo, ¿qué te pasa? Paralítico, ¿no me ve? ¿Y qué pasa si hay sana? Ahí hay sanidad. Sí, pero cuando yo me voy a meter no puedo ni caminar, otro se tira. Los ciegos caen allá de cabezas, no sé, pero allá caen primero que yo. Él era mancarrón, él era paralítico. Pero Jesús le dijo: no te preocupes, levántate. Se enderezó. Aleluya. Se enderezó, hermano. ¿Sabe qué sintió ese hombre? ¿Qué sintió? Descanso, reposo. Pues eso era Jesús. Jesús era el reposo de los ciegos, de los paralíticos, de los enfermos, de los leprosos. Vea, Juan el Bautista estaba en la cárcel y le dijeron: Juan, si sabes que hay alguien por ahí que levanta paralíticos, resucita muertos, le devuelve la vista a los ciegos. Hey, Juan, ese hombre es algo extraordinario. Y Juan dijo: ¿qué hace? Y le contaron. Entonces Juan mandó un discípulo de él y le dijo: vaya, hablen con él. Amén.
Acompáñeme a leer Mateo capítulo 11, versículos 2 al 5. Mire, hermano, y cuando le mandó el discípulo, Jesús, mire lo que le dijo. Jesús no le respondió que él era. Jesús no le dijo, sí, yo soy. No, Jesús le dijo, Juan, díganle a Juan esto. Escuchen. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. Sigamos. Para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos otro? Jesús no le dijo, yo soy. No, Jesús le contestó, id y haced saber a Juan lo que ustedes oyen y lo que ustedes ven. ¿Y qué era? Dígale a Juan que los ciegos ven, que los cojos andan, que los leprosos son limpiados, que los sordos oyen y los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el evangelio. Juan dijo, Él es. Llegó el reposo, llegó el reposo. Llegó el reposo de Israel, llegó el reposo de nosotros, llegó la esperanza, aleluya. Hermano, el reposo de nosotros es Cristo. Alábelo un momento, hermano. Alábelo. Alabe al Señor un momento. Vea, el reposo suyo y mío es Cristo Jesús. Aquí está la hermana Maribel. Hace como 8 años, no más, como casi 10 años, hermana Maribel. Llegó cuando yo vivía por allí en Camerlin, llorando. Pastor, este es el diagnóstico, tengo cáncer. 3 meses le dijeron, hermana Maribel. 3 meses le dijeron, el doctor me dijo que tengo 3 meses de vida. ¿Usted se imagina para decirle a ella que guarde el sábado? No, ella sabía que el reposo de ella no consistía en un día. Lo único que le puedo decir, hermana, la solución a todo esto es Cristo Jesús. Vamos a orar, vamos a orar. Él le dio reposo. Él le dio reposo. ¿Sabe, hermano? Es que el reposo hoy no es un día. Israel se confundió, pero la iglesia no debe confundirse. El reposo no consiste en un día. El reposo para usted y para mí se llama Jesucristo. Aleluya. Amén. Vea, ya voy a terminar. Ya voy a terminar. Hermano, es que Jesús dijo, vengan a mí los que estén trabajados, cargados de problemas, enfermedades, crisis, que yo les voy a dar ¿qué? Reposo. Vengan, que yo les doy reposo. Y Hebreos nos dice que el reposo no es un día, el reposo es un estado. Hermano, escuche esto, el reposo es un estado, no es un día. Cuando usted llega a Cristo, encontró el reposo. ¿Verdad, hermana Olga? Ella me dice, pastor, cuando yo llegué aquí, mi vida cambió. Y ella me dice, pastor, y allá a la gente le digo que mi vida cambió y ellos se sorprenden, porque ella encontró el reposo. El reposo no es William, el reposo no es este lugar, el reposo no es un día. El reposo tiene un nombre y se llama Jesucristo. Él dijo, vengan a mí, que yo les voy a dar reposo. Ese coro que cantamos, mi vida cambió cuando el Señor llegó. Wow, eso es una verdad. Cambió su vida y mi vida. Amén. Hermano, acompáñeme a leer Hebreos para que usted entienda, y con esto termino. Hebreos 3, 11 y 18. Hebreos versículo 3, capítulo 3, versículo 11 y versículo 18. Mire, note esto, hermano. Ya el Señor no habla de un día.
Él habla de un estado. Así que Jesús ya no dijo, entrarán en el sábado. No, entrarán en mi reposo. ¿Quiénes no entran? Los rebeldes. Pero todo el que siga a Dios entró en el reposo. Mire lo que dice: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Versículo 18. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo? Sino aquellos que ¿qué? Pero no es un día, ya es un estado. Todo el que obedece al Señor entró en un reposo. Cuando usted viene a Cristo, entró en un reposo. Y levánteme la mano los que encontraron ese reposo. Dígalo con firmeza, hermano. Dígalo con firmeza. Claro. Yo encontré reposo el día que conocí a Jesucristo. Amén. Ese día todo cambió, hermanos. Hebreos 4, 1 y 3 y terminamos. Hebreos capítulo 4, versículo 1 y versículo 3. Temamos pues, mire que ya no es un día, es un estado. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Ya no es un día. Cuide lo que usted tiene. Esta salvación es una promesa para usted. Pero manténgase en el reposo. ¿Y cuál es el reposo? Es Cristo. Es Cristo. No el sábado, es Cristo. El sábado no me va a hacer a mí más ni menos. El que sí cambió mi vida se llama Jesucristo. Dele gloria a Dios. Versículo 3. Escúchelo y con él terminamos. Pero los que hemos creído. ¿Qué se necesita para estar en el reposo? Creer. Pero los que hemos creído, ¿ya qué? Entramos en el reposo. De la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Hermano, el que cree en Cristo, ¿qué pasa? Entró en el reposo. ¿Cuántos han entrado en el reposo? Oh, aleluya. A mí me dio reposo. A mí me dio reposo. ¿Hay alguien más a quien Él le haya dado reposo? ¿Por qué no está de pie, por favor? Alguien a que el Señor le dio reposo. Aleluya. Por eso cuando alguien le diga: ¿y tú el día? No, el reposo lo encontré en Cristo. ¿Por qué no cierra sus ojos y alaba a Dios un momento? Todos los que hayan encontrado reposo en Él, porque no lo aplauden, lo alaban, lo bendicen, le glorifican. Dele un aplauso al Señor, dele una alabanza, dele reconocimiento. Hermano, dígale: gracias, Jesús, por el reposo. ¿Por qué no lo alaba? Sígalo alabando, hermano. El paralítico saltaba, el cojo gritaba, el ciego alababa. Usted y yo tenemos reposo en Cristo. Tú y yo tenemos reposo en Cristo. Todos los que tengan reposo, que alaben. ¿Dónde están los que eran cargados, pero hoy están libres? ¿Dónde están los que el diablo acusaba de pecado, pero hoy están perdonados? Alaben a Dios, alaben a Dios. Alaben a Dios. Hermano, ¿no cree usted que podemos alabarle mejor? ¿No cree usted que puede alabar mejor al que lo perdonó, al que le salvó, al que le cambió la vida, al que le dio paz?
Él es mi reposo. Él es mi reposo. Aleluya. Aleluya, aleluya. Alábelo, hermano. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Cristo, Cristo bota el centro. Cristo bota el centro di turcos. Cristo bota el centro di turcos. Hoy di comienzo tenapín, hermanos. Hoy comienzo tenapín. Sí, Señor. Bota bata y se pelota Cristo. Él es mi reposo. Cristo. Él es tu reposo. En Él hay reposo. Él es nuestro reposo. Aleluya. Jóvenes. Cristo bota el centro. Cristo es nuestro reposo, iglesia. Aleluya. Cristo Jesús bota el centro di turco. Él es tu reposo. Él es tu reposo. Cristo bota el centro di Tienes cargas. Tienes problemas. Cristo bota el centro di mi Has pecado vida. ante Dios. Hoy comienzo tenapín. Le hemos fallado a Dios. Él es nuestro reposo. Vengan a mí todos, todos. Vengan a mí todos. Vengan a mí todos, todos. Los enfermos, los angustiados, los afligidos. Yo soy su reposo, dijo Cristo. Aleluya. Él es mi reposo, hermano. Joven, Él es tu reposo. Hermana, Él es tu reposo. Amigo, Cristo es tu reposo. Él es nuestro reposo. Quédate en Él. Oh, aleluya. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Aleluya. Riva turcos, turcos sadraron vivo. Foi mi corazón de cielo. Sí, Cristo Señor. bota el centro. Riva turcos, turcos sadraron vivo. Alábelo, hermano. Cristo bota el centro. Dígaselo con el alma. Iglesia. Hermano, dígaselo con el alma. Cristo bota el centro di Cristo iglesia. Bota il centro di turcos. Tu rodilla ser dobra. Amén. Y tu lengua confesar con bota Sí, Señor. Cristo. Cristo bota il centro. Cristo. Cristo bota il centro. Cristo. Cristo bota il centro. Cristo. Aleluya. Cristo. Cristo bota il centro. Cristo, hoy mi corazón te cielo. Cristo bota el centro, viva
Porta centro di tutto. Oh hermano, dele un aplauso al que es el centro de todo. Porta centro di tutto. Aleluya. Qué lindo alabar a Dios, hermano. Porta centro di tutto. Qué lindo alabar a Dios, hermanos. ¿Siente usted algo cuando viene a este lugar? ¿Siente usted algo cuando viene a este lugar? Amigos, ¿sienten algo cuando vienen a este lugar? Claro que sí, ¿sabe por qué? No por el pastor, no por el templo bonito, no. Es porque aquí hay alguien que da reposo. Aquí hay alguien al que adoramos, que te da el reposo que necesitas, el descanso que necesitas. ¿Estás cargado? ¿Tienes problemas? ¿No sabes qué camino tomar? Presento al reposo. Te presento un reposo que no consiste ya en el día, es Cristo. Cambió mi vida, cambió la vida de todos y todavía sigue dando reposo. Y escúchame, y el que cree en Él ya entró en el reposo. Si usted quiere esta mañana entrar en ese reposo, levante la mano. Aquí hay unas personas, vamos a orar a Dios por ustedes. Levanten la mano y dígale: Cristo, yo quiero entrar en este reposo. Venga, y se quedan aquí de pie un momentico. Vengan los que quieran entrar en ese reposo. Venga y hagamos una oración de pie aquí, todo el que quiera. Amigo, venga. Y hermano, si usted quiere venir a dar gracias por la oportunidad, por este reposo tan grande que Dios le dio, vamos a orar por estos amigos y por los hermanos que están acá. Aquí hay amigos que quieren entrar en este reposo. Mire, nuestra vida cambió cuando entramos en este reposo. Por eso hoy te lo gritamos, te lo decimos, te lo invitamos, te llamamos, te decimos: ven, que hay reposo para ti. Joven, hermana, hermano, en Cristo hay reposo. No vivas cargado. Suelta tu carga que Él te perdonó, suéltala. Hermano, Dios nos perdonó y nosotros seguimos cargando la carga, el peso, el yugo. Pero Jesús te da descanso. Amigos, Jesús te da descanso. Síguelo, camina con Él, cree en Él, obedécele. Él te va a dar el descanso que necesitas. Vamos a orar a Dios por ellos en esta mañana. Hermanos, vengan, ayúdenme a orar por ellos. Que Dios dé ese descanso. Díganle a Juan que los ciegos ven, que los cojos andan, que los paralíticos son levantados, que los enfermos son sanados, que los muertos resucitan, y a los presos se les abrió la cárcel. Y Juan dijo: Él es el reposo, Él es. Ese Jesús es el que te estamos predicando esta mañana. Él es tu reposo. Comiencen la oración, hermanos, tengan la bondad. Oremos a Dios. Aquí hay amigos, aquí hay hermanos. Que Dios los ayude. Oh, que los amigos encuentren este reposo. Que los hermanos descansen en el reposo que tenemos. El diablo nos acusa y te quiere mantener la carga, pero Dios dijo: yo ya me olvidé de ella. Yo ya te perdoné, yo ya te sané, yo ya te liberé. Vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, que yo los voy a hacer descansar. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Díganle a los afligidos, díganle a los enlutados, díganle a los que sufren, que yo soy la esperanza, aleluya, que yo soy la esperanza. Hermano, Cristo es la esperanza. Amigo, Cristo es la esperanza. Hermano, Cristo es la solución. Amigo, Cristo es la solución. Sigue viniendo a la iglesia. Camina con Cristo. Prepárate. No hay nadie
Señor, No hay nadie como Señor, ayúdanos. tú, Él es nuestro reposo, hermanos. Señor. Amigo, descansa en Él. Alábelo, por favor. No hay nadie Alábelo un momento. como tú. Él es mi reposo. No hay Él es mi descanso. nadie como tú. Cuando tengo cargas, No hay cuando tengo nadie problemas, como tú, cuando me equivoco, Señor. yo voy donde Él y siento que me perdona, que me ayuda, Rey de que me da fuerzas, reyes, que me levanta, Señor de que me sostiene. señores, exaltado Él es nuestro reposo, hermanos. oh, Él es nuestro descanso. mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Glorifícate, Dios, glorifícate. Rey de reyes, Glorifícate, Dios. Señor de Esta señores, mañana, Señor, esta mañana liberta, sana, perdona, restaura. Por tu misericordia, Dios. Mientras me acerco En Él hay reposo, hermanos. a tu trono, En Él hay descanso. glorifícate. Los ciegos vieron. Señor, Glorifícate. aleluya. Aleluya. Él está aquí, hermanos. Rey de gloria, Él está aquí esta mañana, yo me rindo. sanando, libertando, perdonando, Levanto a ti, dando paz, dando reposo, dando descanso. sea grata a ti. No hay nadie como tú. Mi deseo es Aleluya. adorarte. Gracias, Señor. Mi anhelo es tocar Gracias. tu corazón. Dios, Que mi adoración sea grata a ti, sea Dios. grata a ti. No hay nadie como Él. nadie como tú. Oh, qué lindo alabar a Dios. Dígaselo. No hay Dígale, no hay nadie como tú. como tú. Llegué cansado y cargado a esta dominical, No pero tú me das hay descanso. nadie como Tú me das paz. Señor. Tú me das sosiego, Jesús. No hay nadie como tú. Qué lindo descansar en Él, hermanos. No hay nadie Aleluya. como tú. Aleluya. No hay Sí, nadie Señor. como tú, No lo hay. Señor. Dígaselo, hermano, dígaselo, siéntalo. Rey de Siéntalo esta reyes, mañana. Señor de señores, Exaltado. exaltado seas hoy. Mientras me acerco a tu trono, Glorifícate, Dios. glorifícate. Glorifícate, Dios. Rey de reyes, Señor de señores. señores, Qué descanso el que tenemos, hermanos. exaltado seas hoy. Hermano, qué descanso el que tenemos Me acerco a tu trono. a tu trono,
Sí, Señor. glorifica. Él es mi reposo. Él es nuestro descanso. Aleluya, aleluya, aleluya. Alguien que lo alabe esta mañana. Alguien que lo alabe esta mañana, hermanos. Alguien que lo alabe esta mañana. Oh, qué lindo este reposo, hermanos. Cansados, enfermos, pero Él es nuestro reposo. Con fallas, pero Él es nuestro reposo. Vamos a orar dándole gracias a Dios. Amigos, Él es su reposo. Quédate en Cristo, tus cargas, tus problemas, en Él hay descanso. Aleluya. Vamos a orar por algunos hermanos.